¿De qué manera Ucrania afecta el equilibrio político en Europa? En Europa el tema más importante en estos días desde el punto de vista internacional es la sorpresa ante las grandes manifestaciones del pueblo de Ucrania. Recordemos que ahí se define para Ucrania el futuro, porque Ucrania en la época comunista, en la Unión Soviética, era un aliado de Moscú y Moscú manejaba Rusia a todos los países del área. Pero caído el muro de Berlín, todos estos países fueron a la Unión Europea, buscando mayor democracia, participación en la vida económica, libre empresa y desarrollo. De hecho, de un solo golpe entraron 8 países antiguos miembros de la Unión Soviética a la Unión Europea. Sin embargo, Ucrania, con los cambios políticos en los últimos tiempos, venía trabajando hacia la integración de la Unión Europea, pero el presidente ucraniano, presionado por Moscú, lo han tenido que cambiar la óptica hacia la alianza con Rusia, con lo cual la gente se ha ido a las calles pidiendo que Ucrania se anexe a la Unión Europea. Ya son 28 países de la Unión Europea, nació en 1957 solo con 6 países y hoy en día todas las democracias europeas se han anexado dentro de un gran desarrollo. Por eso la oposición está muy golpeada por el gobierno autoritario. Una de las Timoshenko, una de las mujeres más importantes que encabeza la oposición, está presa y el gobierno ha querido poner la línea del partido único, reviviendo la vieja práctica del mundo comunista, y Putin, desafiando incluso a Occidente y a la Unión Europea, también ha querido que Ucrania esté bajo el mandato de Moscú. Claro, Ucrania es muy importante porque es un país no tanto productor de petróleo, aunque tiene recursos energéticos, pero por ahí pasan todas las tuberías y los oleoductos que vienen a Europa, sobre todo todo el petróleo ruso, y es importante para los europeos tener la garantía de ese petróleo a través de Ucrania, pero para los rusos también es importante tener el control de Ucrania. Así que se está jugando en el fondo el futuro de Ucrania entre pertenecer a la Unión Europea, con lo cual tendría más democracia, más pluralismo y mayores ganancias desde el punto de vista económico, o estar aliado a Rusia, con lo cual ha forzado a reprimir las manifestaciones el gobierno de Ucrania. Inclusive ayer pedían la renuncia del presidente de Ucrania, y esto es una manifestación interesante cuando los pueblos, a pesar del invierno y la dureza del clima, insisten en buscar sus ventajas y sobre todo forzar a los gobiernos a cambiar la línea política. Es posible que el gobierno, con el mecanismo de represión que tiene, impida que definitivamente haya la anexión a la Unión Europea, pero ha despertado no solamente a Ucrania, sino a otros pueblos también de la región que buscan venir a la Unión Europea para tratar de conquistar esas libertades y esa democracia. Así pues, es parte de la justicia, esa revolución que en el mundo árabe se llama Primavera Árabe, que cambió dictadores por democracia, y que en estos países donde todavía hay tendencias hacia el modo comunista de gobernar, como es el caso de Ucrania, también pudiera tarde o temprano cambiar hacia una democracia plena. Rusia tiene una actitud ortodoxa frente a ciertas posturas liberales. Cuando Gorbachev decretó la perestroika y el glasnost, era abrirse de Rusia a la democracia. Sin embargo, hubo el intento militar para volver al comunismo con Yeltsin, que por cierto fue el que desafió a los militares, y después la salida de Gorbachev. Y el criterio era ir a una democracia plena, como en Europa Occidental. Sin embargo, el señor Putin, que llegó a ser presidente de Rusia, después entregó el poder para ser primer ministro, manejando con Medvedev el control del Estado ruso, y ahora volvió a la presidencia, está en la línea autoritaria, sin alejarse del proyecto democrático, sí aplicando normas muy fuertes ante las demandas de mayor democracia, de mayor libertad. Es el caso de las cantantes que desafiaron al propio sistema y al gobierno, y que están presas, algunas desaparecidas inclusive en Siberia, y de todas las manifestaciones de lo que es la igualdad de género están siendo reprimidos, lo mismo que homosexualidad, que en Europa ha tomado un respeto en el sentido de derecho humano fundamental para cada ser humano. Y hay peligro de que ese modelo ruso, con elecciones, pero con mucho autoritarismo, donde quitó incluso que los gobernadores sean elegidos, porque ahora son nombrados por Moscú, pueda de nuevo instaurar una especie de comunismo, pero de rostro humano. Es decir, dentro de una democracia aparente, pero un sistema dictatorial. Y eso también es lo que están desafiando los ucranianos. No quieren que en Ucrania venga la versión rusa de un gobierno autoritario, aun cuando tenga elecciones, y prefieren más el sistema europeo de alternabilidad permanente y de pluralismo.